Buen día, Unitres Colombia, somos todos. Muy bien, hoy ingresamos al aula taller número 13 con un tema muy importante referente al agua y al bosque. Recordemos que estas son bases, pertenecen a las bases del edificio de la sustentabilidad, que lo comenzamos a ver en sus inicios y lo vamos a continuar potenciando esto en la medida que vamos trabajando. Ya vimos suelo con otros temas anexos, temas grandes también. Ahora vamos a ver agua y bosque, esa relación tan bonita. Entonces vamos a decir de esto que la parte de el agua y el bosque, primero que todo, existe una contaminación grande en la parte de aguas. Una es por la parte agropecuaria, cómo generan agrotóxicos y contaminantes que llegando al suelo, el suelo los toma, hay corrientes de agua internas y esta agua arrastra todas estas sustancias y van a parar a los cauces, a la quebrada y al río, y en ese sentido. Entonces tenemos una alta contaminación. Igualmente por la parte de pulpas, por ejemplo la pulpa de café, a estas alturas todavía uno encuentra como hay personas que todavía no le dan un manejo adecuado, sobre todo para hacer compost, por ejemplo, utilizarla adecuadamente. Y la tiran por la parte más fácil, por la parte de la pendiente, y esta va a parar a las quebradas y a los ríos contaminando. Lo mismo en la parte pecuaria, todo lo que son galpones de aves, cocheras, entonces todo esto estiércoles, porquinaza y gallinaza la arrojan, por ejemplo, a los ríos, a las quebradas, la práctica más fácil, pero la menos adecuada, la menos recomendada por la contaminación a ese recurso valioso que es el agua. Entonces en contaminación tenemos contaminación por bacterias, por virus, por parásitos, por fertilizantes también que le agregan a las aguas y a los cultivos. Se le agrega y está en un lavado, en un aguacero fuerte, todo este fertilizante va a parar a las cañadas por allá, a los ríos. Y la parte de los plaguicidas, los insecticidas, fungicidas que se aplican en un lote en la parte de arriba, en la parte más alta, van a parar a las aguas. También en las zonas que trabajan, por ejemplo, con minas de oro, explotando el oro y otros recursos valiosos, pues también utilizan, por ejemplo, el mercurio. Mercurio es altamente contaminante. Afortunadamente por acá cerca no lo tenemos, pero hay otras regiones de Colombia que viven esta situación. Mercurio y cianuro, imagínense eso. Hay otra parte que trabajan los plásticos, la forma fácil en los pueblos y en los municipios, incluso en las capitales, plástico, como tiran plásticos, colchones y otros desechos, incluso desechos fecales van a parar a los ríos y a las quebradas. Esa es nuestra realidad. ¿Qué queremos nosotros del agua con este mensaje importante? Y ya yéndonos al proyecto agroecológico, a la finca, al predio, a la huerta, a lo pequeño allí también, pues queremos tener un agua limpia y segura de que es algo, un recurso valioso para nosotros y que no va a afectarnos en nuestra salud. El agua tiene que tener una característica de ser primero incolora, o sea que no tiene color, debe ser transparente. Y aquí recordamos muchas quebradas, muchos ríos, y todos hemos visto esta acción, y es totalmente transparente el agua, pero llena de vida. Ve uno pequeños pescados, mojarritas, ve ranitas, de todo esto, pero es transparente esa agua. Según de una fuente de agua ya hemos visto también, la conoce uno, gente que lleva
carga el agua directamente de la fuente, un punto de donde emerge agua de la tierra. Y en ese punto, la gente como descubre que es buena agua, al probar esa agua, sin hacerle ningún tratamiento más que el tratamiento natural, pues resulta que la misma gente expresa, mire que es como tomar Bretaña, que es delicia de agua, ¿sí? Es una fuente de agua en la finca, el mensaje va es para cuidar esa fuente de agua, para cuidar esa quebradita, para cuidar esa margen del río, también cuidarla no solamente no arrojando contaminantes, sino reforestando, cuidando el corredor biológico, cuidando esa ribera del río, ¿sí? Constituida por árboles y por diversidad de árboles. Entonces, el agua debe ser transparente, debe ser inodora también, o sea que no tiene un olor raro, es un olor muy natural y el sabor debe ser neutro, e incluso un sabor insípido, ¿cierto? Es un sabor insípido del agua que es buena, que es nítida, ¿sí? Y la otra debe haber diversidad, ya lo había de pescaditos, de pequeños pescados allí y otros animalitos. Ese es el agua apta o agradable, o no solamente agradable, sino benéfica para nuestra salud. Bien, seguimos avanzando y entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en la parte de prácticas, prácticas de cultivo, porque en las fincas agroecológicas o manejadas en este bonito modelo de producir sano, producir sin trazas de químico, pues allí debemos tener el bosque. El bosque no debe faltar en nuestra finca. La mata de guadua o las maticas de guadua no deben faltar. Y la otra, bien importante, es la conservación de esto. Cada día sembremos, reforestemos la fuente de agua, hay que reforestarla porque también se va acabando, los árboles cumplen su ciclo, entonces ¿cómo van otros árboles reemplazando? Bien, entonces la primera norma es no aplicar ningún tipo de químicos en la finca, ni menos en la fuente de agua, ¿correcto? La otra práctica ya es repetición, pero vale la pena repetirlo porque así aprendemos, asimilamos también, nunca se nos olvida, y es dejar las famosas coberturas de buenesas. En todo lado la vamos a dejar. Entonces potenciamos suelo, si tenemos suelo protegido, tenemos suelo que menos va a evaporar, a perder humedad, lo conservamos. Y si tenemos cobertura, la transpiración la hacen las plantas, pero ya es más medida, más técnica, ¿cierto? Los acolchonados los vamos a tener que, acolchonado es como tener una esponja que retiene humedad para irla liberando despacio en la medida o lentamente en la medida que las plantas y la diversidad lo exigen. La otra es plantando y cuidando árboles. En toda finca agroecológica debe haber sin duda alguna un vivero, un pequeño vivero de 1000 plantas, de 2000 o de 500 plantas donde pueda uno sembrar sus árboles nativos o criollos o de la región acá, porque son de mejor adaptación, se adaptan, son resistentes. Se deben implementar los agroecosistemas o estas prácticas agroecológicas, el proyecto agroecológico. Se debe implementar otro proyecto que es, si es más grande el área de terreno, los famosos silvopastoriles, que no es más que la mezcla en un potrero de árboles, pasto y ganado. Esos son los silvopastoriles y allí por supuesto van inmersas las leguminosas que generan proteína para los animales. Bien, mantener y hacer reforestación, esa es la práctica que no debe faltar en el año. ¿Cuántas jornadas hacemos para implementar, reemplazar árboles? Entonces, por ejemplo, una forma de reforestar indirectamente es dejar crecer el barbecho o la hierba en un lote que ya ha sido como muy trajinado, entonces dejarlo que se recupere,
un año o 2 años se puede dejar hacer ese ejercicio y es bastante importante. Y la otra, ya la decíamos, es reforestando con semillas nativas. No hay necesidad de sabernos el nombre y esto. En cada región, en cada piso térmico, hay unas semillas especiales que se dan en ese clima. Las vemos en el bosque, a la orilla de la carretera, del camino, árboles nativos que la gente de allí, nuestros campesinos y todos ellos conocen muy bien los diferentes nombres. Es más, le ponen nombres vulgares a esto para poderlas identificar. Y la otra razón importante es que exista diversidad de árboles. No monocultivo de solo guamos, no monocultivo de solo laureles. No, debe haber fundamentalmente diversidad. Recordemos que esa es una especie de ley, de principio de la vida. Bien, y vayámonos a qué hacer con el agua y con el predio, ¿cierto? Con el agua que provee el predio, perdón. Entonces lo primero es, generalmente hoy en día, ¿qué vamos a hacer con respecto a la contaminación, a mantener esto, ¿cierto? Porque los árboles también nos ayudan a evitar contaminación en las aguas, en la quebrada, en el nacimiento y todo. Hoy en día, afortunadamente, en los municipios existe el acueducto veredal. El acueducto veredal generalmente casi siempre le hacen tratamiento a las aguas. Hay esa metodología con sulfatos. Los sulfatos son minerales, provienen de rocas y todo esto, y son permitidos en agricultura y son permitidos en agroecología, incluso para biopreparados, para hacer control de plagas y enfermedades, y para el tratamiento de las aguas, por supuesto. Bien, sin embargo no debemos cuidarnos porque ya veíamos al inicio cómo es de contaminada el agua, ¿eh? Entonces hay filtros común y corriente en el comercio de diferentes características. Hay otra muy práctica que es hervir el agua. Cuando esté en ebullición, dejarla hervir al menos por 1 minuto o máximo 3 minutos en ebullición. Y ya tiene un agua confiable para que no nos va a afectar a la salud. La otra es decir, repetimos, no a los agrotóxicos, por favor, nuevamente, para que las aguas sean totalmente sanas y no nos perjudiquen ni perjudiquen los animales ni las plantas. La otra es no quemar con candela. Esa es otra costumbre, otra cultura que tenemos de quemar con candela porque es lo más práctico, lo más fácil y no se nos van jornales. No hay que cambiar unos pocos pesos por salud. Necesitamos es salud, vivir. No arrojar pulpas, gallinazas y todo esto, ya lo decíamos también, que es un fuerte contaminante. Más bien hacer el reciclaje ahí, reutilizar esas gallinazas o esa porquinaza para hacer compost, abonos ricos en diferentes elementos para abonar nuestros cultivos. La otra es mantener y aumentar la diversidad. Vuelve y juegue ese principio. Emplear abonos orgánicos en la finca nos permite potenciar la hierba, potenciar el bosque, porque el bosque es un filtro. Nos filtra el agua y hace que el agua sea más pura, más nutritiva, más sana. Y utilizar semillas nativas o de la región. Y aquí vienen unos ejemplos. El quiebrabarrigo es uno para sembrarlo o cultivarlo, o el cajeto es el mismo, el arrayán, el yarumo, el guásimo, por ejemplo, los anicillos, el hojarasco, es otro árbol muy interesante que forma parte de la biodiversidad. Y uno que no debe faltar, que yo tengo por acá, la semilla, es esta. Esto le llaman, esto es de la guadua, la semilla de la guadua. A esta, cuando uno va a una mata de guadua adulta, encuentra alrededor de ella
matas como esta de 40 a 60 centímetros y es como una especie de palmita. Nacen como en montículos y uno va y encuentra una mata de esta y la arranca con cuidado, buscando que esta yema acá, que está adherida a una mata, a un tarro o al tallo de la guadua, la pueda uno desprender con facilidad y la lleva uno simplemente y coge una bolsa, la llena con tierra, con compost y siembra la mata. Este es el método más fácil. Tiene un prendimiento del 100%. Si usted siembra 1000 maticas de chusquín, o sea, guadua macana, guadua amarilla, sigue siendo chusquín, así se le denomina a esta semilla. Es un prendimiento excelente. Ustedes en la finca no debe faltar 2, 3 o 4 matas de guadua, o al menos una. Entonces ayuda a descontaminar nuestras aguas. Tenemos guadua para construir el galpón, para hacer diferentes construcciones, artesanías y demás. Hay otro método que se utiliza y es con este que son las famosas riendas que salen del tallo, el tallo acá de la mata de guadua, del tarro de guadua, y aquí salen esto le dicen riendas, y aquí en estos nudos salen unos chuzos enormes. No pude conseguir de pronto, este estaba biche un poco, pero de aquí salen unos chuzos enormes que tiene uno que cuidarse porque se chuzan la cara, los pies, bueno, y estos caminan, van por el suelo, también se tiran al suelo y caminan 6, 10 metros a la redonda. Entonces, esas riendas puede uno cortar aquí en esta yema, en este nudo, este es el entrenudo, entre este nudo y este llama entrenudo, pero este es un nudo y el nudo está constituido por yemas, o sea, por donde va a reventar una nueva mata. Corta uno acá a 1 centímetro y aquí a otro centímetro y se siembra en una bolsa. Pero esto por cada 10 le nacen 3, ¿sí? O sea que es en último recurso y es preferible buscar el chusquín que tiene un prendimiento del 100%. Bien, entonces la recomendación es esa, sobre todo en nuestra fuente de agua, ya lo decíamos, cuidarla enormemente. Una forma de cuidar el bosque, la fuente de agua, es dejar que allí se llene de árboles, de especies nativas, de plantas trepadoras, de plantas de hoja ancha y de hoja angosta. Dejémoslo, encerrémoslo para que no entren animales allí y conservemos este bosque. Si conservamos el bosque, conservamos las aguas, porque hay una relación directa entre todos los recursos, suelo, agua, bosque, aire y familia. Todo eso lo sabemos y otros recursos, siempre una relación estrecha y nosotros estamos inmersos de eso, ¿sí? Siempre estamos viviendo de ello y aportando a estos recursos importantes. Muy bien, hasta aquí llegamos. A continuación vamos a presentar un video donde se resume en pocos minutos, se resume parte de este tema y se profundiza también. Muy buenas tardes.